desarrollar esta sesión de la siguiente forma, para que no sea tediosa, para que sea dinámica, para que sea participativa. Entonces, los primeros minutos les voy a presentar una argumentación o una defensa o una teoría desde los conceptos básicos de la bioética. Luego vamos a realizar un cineforo, bioética y cine. Y la película que vamos a ver la van a escoger ustedes. Yo les traje una colección de DVDs. Entonces, ustedes van a seleccionar una y esa es la que vamos a ver. En este momento yo les voy a ir pasando esos álbumes para que ustedes me vayan diciendo cuál creen que nos puede servir para este tema que es la bioética. Silencio, por favor. Empezamos con los valores. Tú me puedes hacer el favor y me lees los valores familiares. Limpieza, orden, unión, cariño, ayuda, aceptación, alegría, amor, apreciación, benevolencia, bondad, calma, comprensión, constancia y serenidad. Muy bien. Ahora tú. Los valores sociales. Confianza, diversidad, solidaridad, tolerancia, paz, determinación, dignidad, disciplina, entusiasmo, entrega, equidad, equilibrio, felicidad, generosidad y grandeza. Los valores personales. Humanidad, amabilidad, sinceridad, trabajo, sencillez, pureza, fe, humildad, imparcialidad, integridad, madurez, nobleza, optimismo, paciencia, perseverancia. ¿No alcanzas a leer? Los empresariales. Servicio, prontitud, positivismo, precisión, prudencia, receptividad, respeto, responsabilidad, sensatez, honestidad, estabilidad, libertad, creatividad. Y bueno, todo comienza con este esquema que tiene una matriz de todas las regulaciones, de todos los ordenamientos, de todas las leyes. Esa matriz se consolidó a partir del siglo XVII con el eje de la sexualidad. Desde eso que comenzó todo lo que en estos momentos nos está afectando. ¿Por qué la sexualidad? Porque la sexualidad es lo que da acceso a la vida y da acceso a la especie. Y a partir de eso empezó una vigilancia y control sobre el peligro que representa o representaba la sexualidad. Entonces surgieron categorías que fueron desarrollándose a través de la historia y se crearon, digámoslo así, como tres bases de ese tipo de control. En el siglo XVIII el poder judicial, o sea, el poder de las leyes, de los organismos de ley, y el poder médico, básicamente el poder de los psiquiatras, se direccionó hacia los niños. Los niños considerados como tableros en blanco, como portadores innatos de lo malo, y aparece el niño masturbador.
ese niño que hay que estar vigilando las sábanas, la ropa y cualquier pista o cualquier evidencia de masturbación, inmediatamente se sometía el niño a la correccional. Y en la correccional se le hacía una tutoría donde intervenían ya los poderes políticos, el juez, el prefecto, y además de eso, ese niño médicamente se le castraba, se le esterilizaba. O si no, se le colocaba una armadura de hierro con un candado, y los padres tenían la llave y el médico, y solamente se abría para que ese niño incorregible se le limpiara. Luego, sobre ese control, los desviados o los anormales de la sexualidad, que eran los monstruos sexuales, que también venían de toda esa clasificación de los monstruos políticos, se confinaban y eran la carne de los manicomios, de las cárceles y todo lo que sea el control del cuerpo. Y aparecen finalmente niños y niñas que eran incorregibles, que se sometían básicamente a un control médico y psiquiátrico, y se les utilizaba en el siglo XVII y XVIII grilletes, cadenas. Era el control del cuerpo. Básicamente, a partir de esta matriz de la sexualidad, empieza a ejercerse lo que se llama un biopoder, poder sobre el cuerpo. Se fue diseñando un poder aún más, que no solamente eran solamente los monstruos sexuales, los niños masturbadores o los incorregibles, sino ya se empezó a controlar absolutamente toda la población a través de los sistemas de disciplinamiento, vigilancia y castigo en los talleres, o sea, los obreros en las fábricas, bajo un régimen, horarios de sol, horarios de alimentación, reglamentos internos de trabajo. En los ejércitos, en el orden cerrado, estamos hablando de toda la historia de Occidente, distinto de la historia de Oriente. En Oriente la sexualidad es la totalidad, es diferente el concepto de sexualidad. Estamos hablando de la sexualidad en Occidente. Entonces, todo debía, el que se saliera de esos cauces, que representara un peligro social, un descarrilamiento, todos esos individuos se les sometía a las cárceles, a los manicomios, se les regulaba el cuerpo, como les expliqué ya, toda la población, a través de la educación. ¿Cómo era la educación? Una educación operacionalizada, una educación donde decía exactamente cómo usted debe sentarse, qué debe estar haciendo cuando está recibiendo un... Entonces, en la educación, el tema de los manicomios, el tema de los ejércitos, el tema de las escuelas, el asunto de los hospitales, todo funcionaba bajo un perfecto control, y arquitectónicamente todos los diseños, tanto de los centros educativos como de los centros médicos, se caracterizan porque se hacen en un panóptico. Panóptico quiere decir que una persona puede pararse en cualquier parte de ese sitio arquitectónicamente y vigilar qué están haciendo los demás, los guardas en las prisiones.
desde el pasado. El pasado que se evidencia con facturas de una compra de una tienda, con los registros oficiales, con las leyes, las normas, todo este sistema de saber y todo este sistema de los discursos. Absolutamente todo lo que se estaba en ese tiempo aplicando era producto de un discurso que era, en la filosofía de la ciencia, se llama la episteme. Y esas epistemes, con esos conocimientos, generaban muchos tipos de poder. Como les estaba hablando, el poder de los médicos, el poder de los jueces, de los abogados, el poder de los economistas. Todo eso se vuelve un sistema que se llama micropoderes y termina generando, a partir de esa época, un orden social homogéneo. Es decir, todo ese pasado y esa manera de controlar los cuerpos se convierte en una domesticación, en un disciplinamiento. Estamos hablando que en esa época era la exhibición del castigo, los azotes, la tortura. En esa época el que violaba las leyes públicamente se le condenaba a unos azotes o se le torturaba. Entonces resulta que eso desarrolló desde ese pasado a este presente, en una forma de poder. Pero ya ese presente, que es una forma de poder, ya no bastó con controlar el cuerpo, sino que en estos momentos se controla el alma. Es decir, todo lo que nosotros estamos haciendo en este instante viene de ese pasado y nos hacemos la pregunta en el presente, ¿quién nos está dirigiendo? Porque exactamente en la genealogía, que es el estudio de ese presente, el origen de ese presente, lo que estamos viendo son prácticas de poder. ¿Y ese poder para qué? ¿Para qué se aplican todo ese conocimiento, ese saber, esa aplicación de los discursos en ese presente? Pues sencillamente nosotros estamos historiados, nuestro cuerpo es producto de esa historia, que lo que pretende es que nos formemos, que estemos sanos, para que seamos productivos. Ese es el objetivo de todo este sistema de saber y poder. ¿Y para qué ser productivos? Para estar al servicio del capital. Todas esas leyes de salud ocupacional, de riesgos profesionales, son sistemas contraproductivos. O sea, no son sistemas que buscan la felicidad del ser humano. Lo único que les interesa es que estemos al servicio del capital. Esa es una realidad que se basa en unas ideologías. Por lo tanto, todo lo que ustedes han aprendido durante estos últimos semestres, desde el inicio de su carrera, son inventos, son mitos, que consolidan un saber poder para una ideología capitalista. Y esa ideología capitalista instrumentaliza al ser humano, convierte el trabajo en una mercancía, nos vuelven números, nos desechan, no nos tienen en cuenta en la parte humana. Si nosotros fallamos, inmediatamente alguien nos reemplazará. ¿Qué se plantea en relación a estos saberes que se utilizan, a estos discursos, a estas formas de control que estandariza absolutamente toda nuestra vida y nuestro consumo?
¿Qué se plantea? Pues una alternativa. Y la alternativa es una ética. Que nosotros ante todo defendamos la libertad. Que rechacemos toda violación a la dignidad humana. Que abramos unas discusiones sobre nuestra forma de vivir, que nos cuestionemos, que seamos críticos, que seamos reflexivos, que no seamos meros seres ocultos en la muchedumbre, sino que busquemos una autenticidad humana. ¿A través de qué? De la autoobservación, de la hipnosis. Preguntarnos qué estamos haciendo todo el tiempo. Preguntarnos por los significados. La memoria es muy frágil. Entonces, llevar un registro, un rastreo de todo lo que hacemos. Un diario íntimo. Y ese escrito lo miren ustedes dentro de 20 o 30 años y se den cuenta que han llevado una vida ética, una vida honorable, que han sido auténticos. Escribir todo lo que nos sucede. Y si no podemos escribirlo, hacer mapas conceptuales. Y si tampoco queda difícil, coleccionar las fotografías. Llevar una sistematización de todo lo que ustedes hacen. Llevar memorias. Y luego, muchachos, y luego de eso convertirlo en una autobiografía en forma de novela, donde ustedes son los protagonistas. Eso es lo que estamos proponiendo, que investigamos sobre el vivir, que busquemos el cuidado de sí. Entonces, los actualizo. Ese tema, por ejemplo, del liderazgo. No es que sea malo, yo no estoy diciendo que es malo, pero para la sociedad de la tecnociencia, la sociedad del conocimiento, el liderazgo se agotó. Ahora todos son redes. Por eso, muchachos, no se dejen imponer ideologías. La violencia, el machismo, el nepotismo, la exagerada acumulación de riqueza, todo eso es a punta de puro discurso, pura ideología, donde prima la palabra, pero la vida se rechaza y resulta que no. Resulta que lo primero es la vida. Y por eso se llama así, vida. Vida, bio. La vida, porque no hay principio y no hay fin, sino la infinita pasión de la vida. Y preguntarnos si todo lo que nosotros hacemos conserva la vida. Y cuando ustedes estén trabajando, hacerse la pregunta, ¿ese trabajo representa para mí calidad de vida? ¿Ese trabajo me permite conservar, que son los nuevos paradigmas? Ya los paradigmas no son la imposición, la competición, la dominación, no, ni el liderazgo. Ahora los nuevos paradigmas son redes de organización social y la influencia sobre los otros, la inteligencia emocional, podernos poner en los zapatos del otro, quitarnos el pan de la boca para dárselo al compañero en el trabajo. Entonces, vida, ética, la forma correcta de comportarnos frente a la vida. Pero ya no es solo la ética humana,
Ya el descubrimiento que se hizo, y por eso la bioética nació hace pocas décadas, y es un movimiento mundial del cual hace parte un sistema que tiene el presidente Barack Obama, un Consejo Mundial de Bioética, el Banco Mundial tiene unidad de bioética, el presidente Santos tiene Consejo de Bioética, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, todo el sistema mundial tiene una declaración universal de bioética y derechos humanos, donde se plantea que nosotros, los seres humanos, no somos la vida. Somos una mera hebra en la trama de la vida. Y lo que le hagamos a la vida, no lo hacemos a nosotros mismos. Entonces, como no es la ética humana, sino la bioética, resignifica todas las corrientes éticas que actualmente existen. Y aparece la moderación, el altruismo, el pacifismo, el feminismo, la objeción de conciencia. Hay muchachos que dicen, yo no presto servicio militar porque tengo un nivel de conciencia tal que no me permite empuñar las armas. Y hay todo un debate porque eso se llama remiso y eso da cárcel. El joven que no presta servicio militar obligatorio da cárcel. Y estamos en un problema entonces ético. ¿Sí ven? Entonces, muchachos, los derechos del agua, los derechos del aire, el planeta Tierra es un ser vivo autoorganizado. Se llama la teoría Gaia, la diosa griega de la vida. Entonces, los fluidos de ese ser, que son los océanos, las montañas, es como el cuerpo. Todo eso tiene incidencia. ¿Tienes? Hacia las futuras generaciones. ¿Qué futuro le vamos a dejar a los hijos de nuestros hijos? La bioética, entonces, hace un puente entre la tecnociencia, porque la tecnociencia se desbordó. Hay una convergencia tecnológica tal que nos tiene completamente avasallados, acosados y transformados sin darnos cuenta. Está la convergencia entre la nanotecnología, que es la física cuántica, que es la posibilidad de hacer teletransportación, la posibilidad de que estructuras subatómicas viajen en el aire y transformen completamente los materiales. Y pueden generarse todo tipo de capas invisibles, o ya no hay necesidad de producir en serie, sino modelos tridimensionales. Toda esa nanotecnología se converge con la genética que genera los alimentos transgénicos y que hace que el ser humano se pueda autorreformar y que podamos diseñar en nuestros hijos lo que tengamos como intención. Podemos a través de la genética evitar que tengan enfermedades hereditarias. Podemos hacer que tengan actitudes para la música, o sean deportistas, o tengan un tipo de color, o tengan un tipo de sexo. Absolutamente todo se puede hacer con la física cuántica, la genética y la infoelectrónica, dominando el pensamiento a través de la cognotecnología, dominio a través de la publicidad y los medios masivos de los seres humanos.
Entonces, el tema es demasiado importante y nos va a afectar a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, en el trabajo, a usted le pueden decir, antes de ingresar al trabajo, su código genético indica que hace 30 años usted fumó. Por lo tanto, se le va a hacer una prima de riesgo y se le va a rebajar su salario. O usted no sirve para este trabajo porque en el mapa genético suyo aparece esta información. Todo eso es lo que implica toda esa tecnociencia que debe tener un puente hacia los valores. O sea, lo primero que leímos de la conferencia. Y del trabajo, porque todo lo que nos rodea es fruto del trabajo. Y tenemos una tendencia a no hacer trabajo creativo si no somos felices con el trabajo repetitivo. Y tendemos a darle prioridad al trabajo que a otras formas en la vida. Entonces, necesidad de conciliar toda esta instrumentalización para el futuro del ser humano. Se llama la heurística. El temor a lo que le vamos a dejar a los hijos de nuestros hijos. ¿Qué planeta le vamos a dejar? Bueno, hasta aquí, muchachos, ¿qué pregunta tienen? ¿Qué desea que yo les profundice o les avance más? Esto es simplemente una crítica a la crítica. Y que ustedes entiendan el concepto de bioética y lo apliquen en su vida cotidiana. No es tan difícil la bioética. La bioética es algo que hace parte de todo, absolutamente de todo nuestro devenir. Y será de nuestro futuro. Entonces, ¿cuál sería la herramienta o la mejor forma de poder nosotros traducir todos estos problemas morales, problemas humanos, que se presentan a diario en el tema de la ética? Pues con la bioética y el cine, porque es lo más cómodo, lo más sencillo que tenemos, a lo que más acceso tienen. Todas estas películas ustedes las pueden bajar de YouTube o bajar los cortos en internet. Aquí está este material, ustedes me dicen qué les interesa y la colocamos. Mira, acá y acá. Pueden ir viendo. Hay muchas películas. Escogen ustedes. Yo les aconsejo unas. Pueden ser también documentales. Por ejemplo, muchachos, hay una que muestra el planeta Tierra desde el cielo y explica cómo es ese mundo y todas las consecuencias del hombre sobre ese mundo. Se llama Home. O hay otra que muestra el universo a nivel micro. O sea, con entes superpoderosos se observa cómo es el mundo de los insectos. Esa también sirve. O podemos ver películas. Por ejemplo, hay una película que es el tema de la bioética, se llama La piel que habito. Hay un protagonista y un antagonista. El protagonista son los antagonistas, son esos humanos que vienen ahí y se quieren apoderar de ese planeta. ¿Cómo es ese planeta de Avatar? ¿Cómo es ese planeta? Es un planeta que todos están conectados. Una parte de la película muestra cómo está conectada la gente y cómo se defienden y expulsan a esas personas, expulsan a esos invasores. Ahí está la película, es la lucha entre la instrumentalización, la manipulación, la utilización de la tecnociencia
para someter a otros individuos, para dominarlos a través del saber, el poder, de la voluntad de saber. Entonces sí ve que hay una relación entre el metalenguaje del cine y los valores de la bioética, de la ética de la vida. ¿Sí? ¿Viste? Hay una que es muy chistosa y es genial porque explica cómo llegan los políticos y se apoderan de todo un pueblo y todas las arbitrariedades escudándose en la ley. Se llama, y es una berraquera película mexicana, se llama La Ley de Herodes. ¿Quién la ha visto? Bueno, y así, todas las películas que quieran, seguramente ustedes ven encontrando. Mire, hay un documental hecho por los mismos americanos, por los mismos gringos, donde explica ese capitalismo que yo estoy criticando acá, esa ideología capitalista. Muestran cómo se usan todas esas empresas para dominar al pueblo. ¿Quieren ver eso? Es una llama Corporation. ¿Listo? Bueno, esa es muy popular. Todos los muchachos del movimiento estudiantil, todos los de la Universidad Nacional de la Javeriana, en todas las universidades, es una película de culto. Es una película que todos ven. Es el documental porque es tremendo, tenaz. Les pongo esa, Corporation. O una explica. La última, a ver si les gusta esta. Muchachos, hay una sobre la genética, sobre el ADN. Es que miren, muchachos, no es sino que cojan ustedes, se pongan a ver televisión y pongan History Channel, Discovery Channel, infinito, canal, y miren que todo eso tiene un mensaje, todo eso. De History Channel les tengo los 7 pecados capitales. Y de Discovery Channel, la genética del ADN. La explicación de la muy interesante porque les explica el tema del avance de la ciencia y sobre las consecuencias en el ser humano. Entonces, que les pongo el ADN. Corporation. La que quieran. Mira, estas dos niñas que son de los 7 pecados capitales. Corporation, que debe ser. Esa es violenta. Buenísima. Es muy dura. Es pesado. Es que el más muere. Pues es muy fuerte, tiene escenas muy fuertes. De pronto con la no, mire, yo les digo, muchachos, vayan y consigan todas las películas en algo fácil, eso en la calle a 1.000, sí, 3 por 5.000. O bajen la de internet. No, hay unas que está autorizado los derechos de autor. Hay unas que sí, hay unas que son de público dominio. Sí. Bueno, entonces, muéstrame, yo saco la El más insidioso de los pecados capitales es la pereza. Los 7 pecados capitales no aparecen en la Santa Biblia. Aparecieron por primera vez 300 años después de que el Nuevo Testamento fuera escrito.